La magia de encender una o varias luces dentro de un set no deviene de un enigma, deviene de lo asombroso que resulta ser el poder alternar un interruptor que da paso a la energía eléctrica. Por ello, la electricidad es un recurso fundamental en la producción audiovisual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal de cultura audiovisual de Slider Alexa. En este segmento estamos abordando más a fondo el tema de la distribución eléctrica dentro de un set. Por la experiencia dada en este campo, los motivos comunes por los cuales se apaga una o varias luces en medio de un rodaje son porque alguien por accidente tropieza con un cable desconectándolo de su fuente, o el fallo eléctrico se debe a que hemos instalado luces de manera premeditada, ocasionando una sobrecarga de voltaje. Otro error es el de dotar demasiado voltaje a un equipo que no posee la resistencia a dicha fase. Con esto me refiero a enviar corriente de 220 voltios a luces con resistencia de 110 voltios. Obviamente, con una sobrecarga de este tipo, estamos provocando que nuestro equipo sufra daños severos, ya que el conducto eléctrico busca dónde ejercer su descarga y puede darse caso de que su filamento o bombilla explote ocasionando algún tipo de accidente. Para empezar a hablar de una correcta distribución eléctrica dentro del set, vamos directamente a su base, que es el generador. Básicamente el generador es un artefacto que convierte la energía mecánica rotatoria en energía eléctrica. ¿Por qué es importante el uso del generador y por qué lo tenemos presente en cada producción audiovisual? Acompáñame. Pues digamos que queremos recrear una noche o simular que los rayos del sol entren por una ventana y hacer que este efecto dure por horas o el tiempo que sea necesario para rodar una escena. Es que básicamente existen producciones que requieren de energía en horarios extendidos y podemos lograrlo gracias al control de suministro eléctrico, que es de donde parte la energía y el manejo luminotécnico para el control de luces y sombras en cualquier set. En la mayoría de situaciones contamos con esta planta de energía móvil. Su consumo es a base de combustible y ofrece una alta salida de potencia. Es el motivo por el cual en todo rodaje es fundamental que la autonomía de suministro eléctrico sea garantizada en cualquier entorno. Antes de cada rodaje se toman medidas preventivas para el correcto funcionamiento del recurso eléctrico. Con esto me refiero al chequeo del nivel de aceite, la revisión del agua y que los conectores eléctricos en la batería estén perfectamente conectados. El plan de la distribución eléctrica se realiza para cada configuración de iluminación según la locación, y este plan está basado en el aspecto que determina el director de foto, pero también por la energía que requerimos según el amperaje que demanda una gran cantidad de luces pesadas. Supongamos el caso de trabajar una gama de luz de HMI con dos luces de 9000 y una de 12000, y así a simple escala determinamos la selección del generador según el uso que le vayamos a dar con una breve ecuación matemática. Para esto, lo primero es verificar el amperaje que demanda el uso de cada luz. Sabemos que una luz de 9000 demanda el uso de 40 amperios. Si decimos que tenemos dos luces de 9000, determinamos una carga de amperaje de 80. Ahora bien, vamos a la luz de 12000. Esta luz demanda una salida de 54 amperios. Entonces, dos luces de 9000 y una de 12000, estamos diciendo que haremos un total de 134 amperios. Acá viene la determinación de qué generador requerimos y solo vamos a operar estas tres luces. Entonces también es importante conocer cuánto amperaje demanda cada generador. Este generador, que es el generador de 20 kVA, demanda una salida de 52,59 amperios. Y este otro generador de 70 kVA bota 183,70 amperios. Y el generador de 120 kVA, que es el que se encuentra instalado en nuestra base movible, que es el camión, demanda una salida de 262,43 amperios. Entonces tendría la opción de utilizar el generador de 70 kVA, que nos permite el uso estable de estas tres luces, dejando libre un aproximado de 50 amperios, que es lo recomendable para conectar monitores o quizás otras luces LED que no demandan mucha carga de amperaje. Hay que tomar en cuenta que cada kVA equivale a 2,62 amperios. Esta ecuación es complementaria cuando trabajamos con otro tipo de generadores de menor caballaje, es decir, el generador de 25 kVA o en el caso de requerimiento mínimo
podemos salir tranquilamente con un generador de 8 kVA. Ahora bien, hablemos un poco de lo que son las caídas de tensión. La caída de tensión básicamente es el voltaje que se pierde al transmitir la corriente eléctrica desde el generador hasta una acometida eléctrica. Esto es cuando tomamos en cuenta las largas distancias de conexión desde el generador a una acometida eléctrica y se simplifica de la siguiente manera. A mayor distancia, mayor carga de la línea eléctrica, existe una mayor caída de voltaje. En grandes producciones el equipo de grip es liderado por el gaffer y consta de un eléctrico especializado, en el cual recae la responsabilidad o la confianza de entender la capacidad de su equipo en cuanto a luces, la potencia de suministro que está extrayendo. Entonces, en principio, cuando hablábamos de esta magia del control luminotécnico para luces y sombras, el equipo técnico no solo está encendiendo un set, sino que también está generando mucha potencia eléctrica en esta producción. Misma potencia que podría ser mortal si no se maneja de forma segura, y es fundamental que las instrucciones de conexión desde la caja de distribución sean consultadas con el eléctrico a cargo. Slider. Esperamos que el día de hoy el tema que le hemos traído pues les haya sido de mucha ayuda. Como nosotros siempre le damos recomendaciones, la primera recomendación sería que el área en donde se encuentre esta caja de distribución siempre debe estar despejada. Nuestra segunda recomendación sería de que la única persona que puede manipular esta caja es el electricista que está a cargo del proyecto. Así es. Y como siempre, recordarles, si desean hacer uso de todo este tipo de implementos profesionales, pueden encontrarlo en el rental más versátil del país. Wilgar, no se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video. Nosotros somos Slider y Alexa. Chao.